Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a trabajar con expresiones algebraicas. ¿Qué son estas? Son combinaciones, ¿sí?, de números reales que se combinan a partir de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencia y raíz. Veamos ahora algunos ejemplos y también su clasificación. Veamos ahora cómo se clasifican, ¿sí?, las expresiones algebraicas. Tenemos en un principio, ¿sí?, irracionales. ¿Qué significa esto? Que en los diferentes polinomios puede aparecer dentro de una raíz una indeterminada como radicando. Fíjense, en el primer polinomio tenemos z elevado a 5 más raíz de n. En este caso tenemos una expresión algebraica con dos indeterminadas. Cuando las expresiones algebraicas son racionales, sucede que la indeterminada, en este caso m, está como denominador, que cuando son racionales enteras, el denominador sí no tiene una indeterminada, sino que podemos ver aquí el tercer ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando las expresiones algebraicas son enteras, ¿sí?, podemos llamarlos polinomios, que son con los que vamos a continuar trabajando de aquí en más. Y este es un ejemplo: 5x al cubo más 2x menos 3. ¿Qué sucede? En este polinomio lo que vamos a poder hacer es completar y ordenarlo. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es tenemos 5x al cubo más 2 por x menos 3. Recordemos que todo polinomio va a ser siempre una combinación de números y letras, en este caso la x, pero puede ser cualquier letra, y también vamos a tener, fíjense, exponentes porque trabajamos con potencia. ¿Qué sucede? Primero vamos a escribir el término, ¿sí?, el término que tiene mayor exponente, 5x al cubo. ¿Para qué hacemos esto? Para ordenarlo en forma descendiente. Luego lo que nos vamos a fijar es el siguiente exponente que debería seguir. En este caso tenemos 3, nos estaría faltando, ¿sí?, el exponente x al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Como 0x al cuadrado. Luego nos quedaría el término de más 2x, porque esta x estaría elevado a 1, ¿sí? Y por último el menos 3. En este caso lo que hicimos fue completar el polinomio con el término que nos faltaba y también ordenarlo como en forma descendiente según los exponentes: 3, 2, 1 y el término independiente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada uno de los polinomios los términos, algunos reciben diferentes nombres. En un principio todos, ¿sí?, los números que acompañan a la indeterminada, que en este caso es la x, se van a llamar coeficientes, ¿sí? Todos los valores que acompañan a la indeterminada. Luego tenemos, ¿sí?, en todo polinomio el grado. El grado es indicado por el mayor exponente de la indeterminada, en este caso el 3. El último término, ¿sí?, que es, no lo llamamos coeficiente, sino que lo llamamos término independiente, es el término que no está afectado por la indeterminada. Y por último, el coeficiente, ¿sí?, que está acompañado de la indeterminada con mayor exponente, se va a llamar coeficiente principal, ¿sí? En este caso, el coeficiente principal es 5, este polinomio es de grado 3, los coeficientes son 5, 0 y 2, y el término independiente es menos 3, término no afectado por la indeterminada. Pasemos ahora a las operaciones entre polinomios. Veamos ahora suma y resta de polinomios. Comencemos por p de x más r de x. Así son los nombres que le ponemos a cada uno de los polinomios. P de x, en este caso, lo vamos a copiar: 4x al cubo más 2x menos 3x al cuadrado menos 8. Y a este polinomio lo que le vamos a hacer es sumar, ¿sí?, r de x, que en este caso es menos 5x al cuadrado menos 7x más 11.
Una vez que tenemos copiados los dos polinomios, lo que vamos a tener que prestar atención es que como es una suma, los signos de todos los números, los términos que están adentro del paréntesis no cambian sus signos. Por lo tanto, lo que hacemos es bajar cada uno de los términos sin los paréntesis y sin cambiar de signo. Entonces nos queda menos 5x al cuadrado menos 7x más 11. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Lo que vamos a utilizar son los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son aquellos que tienen la indeterminada y el exponente iguales. Por ejemplo, 5x al cuadrado y menos 1/3 x al cuadrado. Como también 0,04m es semejante con menos 3m. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos términos semejantes en nuestra suma de polinomios. Observemos que en un principio tenemos 4x al cubo, que no hay otro término semejante a él, ¿sí? Por lo tanto continuamos con los términos que tienen x, más 2x con menos 7x. Entonces los bajamos, ¿sí? Y los podemos escribir juntos. Luego continuamos con los términos que tienen x al cuadrado. Entonces nos quedaría menos 3x al cuadrado con menos 5x al cuadrado, ¿sí? Que son los términos semejantes. Por último, tenemos los términos independientes, menos 8 más 11. Una vez que agrupamos los términos semejantes, podemos resolver, sumar o restar según corresponda. 4x al cubo, queda igual. 2x menos 7 son menos 5x. Menos 3, menos 5x al cuadrado, menos 8x al cuadrado, y menos 8 más 11 son más 3. En este caso obtuvimos, ¿sí?, el resultado de la suma de polinomios. Veamos ahora la resta. Volvemos a copiar los polinomios. 4x al cubo más 2x menos 3x al cuadrado menos 8. Ahora lo que vamos a hacer es restar, ¿sí? Restamos. Entonces tenemos menos 5x al cuadrado menos 7x más 11. Ojo, tenemos un signo negativo adelante de un paréntesis, por lo tanto, cuando bajemos van a cambiar los signos del segundo paréntesis. Tenemos 4x al cubo más 2x más 3, menos 3x al cuadrado menos 8, y comenzamos a cambiar los signos. 5x al cuadrado queda positivo, 7x también, y el 11 negativo. Volvemos nuevamente a agrupar términos semejantes. 4x al cubo queda igual. 2x lo agrupamos con 7x, ¿sí?, que en este caso quedó con signo positivo. Por otra parte tenemos menos 3x al cuadrado con 5x al cuadrado. Los volvemos a escribir. Y por último, los términos independientes, menos 8 menos 11. Resolvemos. 4x al cubo queda igual. 2 más 7 son 9x. Menos 3 más 5 son 2x al cuadrado. Y por último, menos 8 menos 11, menos 19. Con esto, ¿sí?, resolvimos la resta de polinomios. Pasemos ahora a la multiplicación y división. Veamos ahora la multiplicación y división de polinomios, pero por un número real. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar a un polinomio por un número, ¿sí?, real. Significa que sea número natural, entero, un número racional, es decir, una fracción, o un número decimal. Ahora bien, lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Tenemos 5 multiplicado por el polinomio r de x, por lo tanto reemplazamos por el polinomio correspondiente. Menos 5x al cuadrado menos 7x más 11. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a utilizar es la propiedad distributiva, es decir, que vamos a multiplicar el 5 por cada uno de los términos de nuestro polinomio. De esta forma nos queda 5 por menos 5x al cuadrado menos 25x al cuadrado. Observemos que la indeterminada y el exponente coinciden, ¿sí?, con la indeterminada y el exponente que teníamos en el polinomio.
5 por menos 7x nos queda menos 35x. Y por último, 5 por 11, 55. Con esto, ¿sí?, encontramos el resultado de la multiplicación. Pasemos ahora a la división. Tenemos p de x, es decir, 4x al cubo más 2x menos 3x al cuadrado menos 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir por 2. Fíjense que lo podemos tomar de esta forma o lo podemos escribir en forma de fracción. ¿Qué es lo que nos queda? Podemos, ¿sí?, dividir cada uno de los términos. Entonces nos queda 4 sobre 2 x al cubo más 2 medios x menos 3 medios x al cuadrado menos 8 medios. Ahora bien, lo que hemos hecho es distribuir nuestro denominador. Pasemos a simplificar. 4 medios, que es lo mismo que 2x al cubo, 2 medios, que es lo mismo que 1x, 3 medios no se puede simplificar, por lo tanto queda de la misma forma, y 8 medios, que nos queda 4. Con esto, ¿sí?, encontramos el resultado de nuestra división. Pasemos ahora a la multiplicación de polinomios. Realicemos ahora, ¿sí?, ejercicios donde vamos a multiplicar polinomios. Para esto debemos ocupar una de las propiedades de la potenciación, la cual nos dice que en la multiplicación de potencias de igual base, sus exponentes se suman. Esto siempre lo vamos a realizar cuando realicemos, por ejemplo, en este caso, menos 3/4 x, que es un monomio, tiene un solo término, por un polinomio, ¿sí?, que es lo que aplicamos también. Es la propiedad distributiva, es decir, que vamos a multiplicar 3/4 menos 3/4 x por cada uno de los términos del polinomio. Comencemos a multiplicar menos 3/4 x por 8/9 x al cuadrado. Al simplificar el 3 con el 9 y el 4 con el 8, nos quedaría 2/3 x, y como dijimos que utilizábamos la propiedad de la potencia, observemos que la x tiene como exponente un 1 y el x del 8/9 tiene un 2, por lo tanto al sumarlo nos quedaría un 3. Pasemos ahora, ¿sí?, ojo, nos queda negativo, menos por más, menos. Ahora bien, menos 3/4 multiplicado x por menos 12x al cubo, nos quedaría también, para simplificar, y nos quedaría más 9x, y sumamos los exponentes y nos queda 4. También menos 3/4 x multiplicado por 2/3 x, simplificamos el 3 con el 3 y el 4 con el 2 y nos quedaría menos 1/2 x, sumamos los exponentes, elevado a 2. Por último, menos 3/4 x multiplicado por 3, simplificamos los 3 y nos quedaría más 1/4, debido a que los dos números son negativos, y fíjense que solamente colocamos la x que acompañaba al menos 3/4 y no debemos sumar los exponentes porque el menos 1/3 era término independiente, ¿sí?, no estaba acompañado por la indeterminada. Este es el resultado de nuestra multiplicación por un monomio, es decir, por un solo término. ¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, dos binomios, es decir, dos polinomios con dos términos cada uno? Debemos aplicar también la propiedad distributiva, pero a cada uno de los términos del primero lo debo multiplicar por los dos del segundo paréntesis. Por lo tanto, nos quedaría menos 5x al cuadrado multiplicado por 2x. 5 por 2 son 10, menos 5 por 2 son menos 10, x, y volvemos a sumar los exponentes, que en este caso sería 3. 2 más 1. Ahora bien, menos x al cuadrado por menos 7x al cubo, nos quedaría 7 por 5, 35, x, sumamos los exponentes y nos queda 5. Una vez que finalizamos, ¿sí?, la multiplicación por los dos términos, lo vamos a hacer lo mismo, pero con el segundo término del primer paréntesis, y vamos a multiplicar más 3x quinto a la 5, por 2x. 3 por 2 son 6, x, sumamos los exponentes, 5 más 1 son 6, pasamos ahora a multiplicar 3 por menos 7, entonces nos queda menos 21x, y 5 más 3, 8.
Con esto, ¿sí?, damos por terminado lo que es el ejercicio de multiplicación, y esto va a depender de la cantidad de términos que tengan nuestros polinomios. Pasemos ahora a cuadrado de un binomio y a cubo de un binomio. Bien, veamos ahora lo que es el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. Cuando hablamos de cuadrado de un binomio, tenemos un binomio, ¿sí?, que está elevado justamente al cuadrado. ¿Qué sucede? Elevar al cuadrado de un binomio significa multiplicarlo 2 veces por sí mismo, pero al hacer esta operación de multiplicarlo 2 veces por sí mismo, lo que obtenemos es una fórmula. Es a al cuadrado, es decir, el primer término elevarlo al cuadrado, más, ¿sí?, el doble de a por b, que son los dos términos multiplicados, más el último término b elevado al cuadrado. Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, x más 7 es un binomio, tiene dos términos, elevado al cuadrado, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, y por nuestra fórmula para obtener el resultado de x más 7 elevado al cuadrado. ¿Por qué hacemos la fórmula? Nos ahorramos de multiplicarlo 2 veces por sí mismo, ¿sí?, y obtener el resultado final. Ahora bien, primer término, a, tenemos x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, a x, que es nuestro primer término, lo elevo al cuadrado, más 2 por el 2, que siempre va multiplicado por x, que es el primer término, y por 7, que es el segundo término, es el término b. Y por último, más, y al 7, ¿sí?, que tenemos como término b, también lo elevamos al cuadrado. Una vez que reemplazamos nuestra fórmula, separamos en términos, observemos que nos quedan 3 términos siempre, ¿sí?, y nos queda x al cuadrado más 2 por 7, 14, x, porque la x se sigue manteniendo, más 7 por 7, 49. Una vez que obtenemos esto, ¿sí?, ya obtuvimos el resultado de nuestro binomio elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que obtenemos? Un trinomio, ¿sí?, x al cuadrado más 14x más 49. Pasemos ahora cubo de un binomio, ¿sí? Tenemos un binomio que está elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Deberíamos multiplicar 3 veces el mismo binomio, a más b por a más b por a más b, y aplicar propiedad distributiva. Esto se simplifica en una fórmula que la tenemos escrita: el primer término a elevado al cubo más el triple de a al cuadrado, es decir, el primer término elevado al cuadrado, por el segundo término, más 3, nuevamente el triple de a por b, es decir, el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el último término elevado al cubo. Aquí tenemos un ejemplo, 2x menos 3 elevado al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a reemplazar en la fórmula. Entonces, el primer término tengo 2x elevado al cubo. Fíjense que puse paréntesis porque el 3 afecta tanto al 2 como a la x. Seguidamente hacemos más 3 por a, que es 2x, y lo debemos elevar al cuadrado, multiplicado por b, que es menos 3. Más, ¿sí?, continuamos con nuestra fórmula, 3 por a, que en este caso es 2x, ¿sí?, lo multiplicamos por menos 3, que es el término b, elevado al cuadrado, y finalmente a b, que es menos 3, lo elevamos al cubo. Una vez que tenemos toda la fórmula reemplazada, lo que hacemos es separar en términos, ¿sí?, separamos para resolver por parte. En un principio tenemos 2x al cubo, por lo tanto afecta tanto al 2 como al 8, por lo tanto nos queda 8x al cubo. Más, voy primero a resolver todas las potencias, entonces voy a bajar el 3 multiplicado por 2x elevado al cuadrado, por lo tanto nos queda 4x al cuadrado por menos 3. Más 3 multiplicado por 2x por menos 3 al cuadrado, que nos quedaría 9 positivo, más y 3 al cubo, que nos quedaría menos 27, ¿sí? Negativo porque nuestro exponente es impar. Ahora bien, volvemos, 8x al cubo, ya no tenemos nada por resolver, 3 por 4,
¿sí? O 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36. Por lo tanto, nos queda menos 36x al cuadrado. Luego tenemos, fíjense, más 3 por 2, 6, 6 por 9, 54x. Y por último, menos 27, que ya lo dejamos con su signo correspondiente. Una vez que obtenemos esto, fíjense que obtenemos, ¿sí?, un polinomio en forma ordenada. Este es el resultado de nuestro binomio al cubo. Ahora bien, con esto damos por finalizada nuestra clase. Nos reencontramos en el próximo video.